¿Se pierde o no se pierde la salvación? Mis amados, ¿cuántas veces usted se ha hecho esta pregunta? Seguramente has escuchado opiniones muy divididas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, no se ponen de acuerdo. Y te voy a decir por qué hay tanta confusión. Es muy sencillo. Porque la pregunta está mal planteada. La manera correcta, que en realidad deberíamos preguntarnos esto, no es ¿acaso se pierde la salvación? Sino ¿acaso soy realmente salvo? Y eso sí es muy diferente y le voy a explicar por qué. Mire, yo quiero exponer bíblicamente cuál es mi postura teológica al respecto, así que por favor préstele mucha atención. Mire, yo entiendo perfectamente que la Biblia deja muy claro que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y no por nuestras obras, como dice Efesios 2, 8, 9. De tal manera que nadie puede decir que la merece, ni que pagó por ella, ni que tampoco la ganó o que le corresponde de alguna manera bajo sus propios juicios o criterios personales. Por lo tanto, aquí las preguntas que hay que hacer son las siguientes. Mire, la primera, ¿moriste tú en la cruz? No. Descartado. La segunda, ¿hiciste algo por tu salvación? No. Descartado. Número 3, ¿eres justificado ante Dios por tus obras de manera tal que no necesitas de Jesucristo? No. Descartado. Entonces, si no moriste en la cruz, si Dios te da la salvación como un regalo por su gracia y para ello solo necesitas creer en Jesucristo, entonces, ¿qué vas a perder si absolutamente nada depende de ti? ¿Me entiendes? Ahora, la Biblia dice claramente que quien realmente está en Cristo es una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y para ellos, mis amados, no hay condenación, como dice Romanos 8.1. Por eso, déjeme decirle que el verdadero enfoque debe estar en que si realmente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, si nuestra fe está en Jesucristo, si hemos sido transformados en nuevas criaturas, o sea, si estamos realmente en Cristo. Ahora, ¿qué significa bíblicamente estar en Cristo? Conforme a la Escritura, estar en Cristo significa haber sido unidos a Él por la fe, de manera que ya no vivimos nosotros bajo el dominio del pecado, ni tampoco de nuestra propia voluntad, sino bajo su señorío. Y Pablo lo dice muy claramente, y ahora sí vamos a decir completo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mire, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis amados, estar en Cristo implica, mire, ser perdonado, justificado, adoptado como hijo de Dios y vivir para su gloria, permaneciendo en obediencia a su voluntad. Como dice Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 y Efesios 1:7. Por lo tanto, si alguien está real o verdaderamente en Cristo, no puede perder la salvación porque no depende de sí mismo. Y lo que realmente muestra el creyente es un fruto digno de arrepentimiento. Eso sí parte del testimonio coherente de una conversión a Cristo. Alguien en quien verdaderamente mora el Espíritu Santo de Dios con él y en él. Y mire, mi amado, déjeme decirle, aunque usted participe activamente en una iglesia, cante, predique, pastoree, sea diácono, anciano o toca algún instrumento de manera magistral o cante súper bien, mire, que no sea una nueva criatura en Cristo, no es de él y simplemente nunca tuvo la salvación. Así de sencillo. Hay personas que, déjeme decirle, parecían haber creído en Dios, que incluso servían en la iglesia, pero de pronto se apartaron, desaparecieron, parecen como haber abandonado la fe y de pronto se proclaman incluso contrarios a Dios, como enemigos de Dios. Bueno, 1 Juan 2:19 es muy claro, mis amados, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, escuche, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso hay que entenderlo. Por lo tanto, no hay un punto medio, Y Jesucristo dijo que los que el Padre le da, Él no los pierde ni los echa fuera. Por eso, si alguien dijera, yo era salvo, pero lo perdí. Ay, mi amado, mire, no se engañe, nunca fue salvo, sencillamente vivía de apariencia. El problema también viene de pensar que asistir a la iglesia semanalmente garantiza la salvación de alguien. Esto es un grandísimo error que está en la mente de mucha gente. Llamar hermano o hermana sencillamente por costumbre no muestra realmente el testimonio de alguien que tiene verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador. Y toda esa jerga eclesial de Dios te bendiga, si Dios quiere, amén, ay hermano, ay hermana. Mis amados, eso no salva a nadie, ni tampoco demuestra que una persona está en el camino de salvación en Cristo. La verdadera evidencia de la salvación es cuando tú realmente caminas con Dios. ¿Tu vida acaso está reflejando que eres una nueva criatura? ¿Tus frutos están mostrando que hubo un verdadero y genuino arrepentimiento en ti? ¿Tu testimonio acaso está reflejando la presencia del Espíritu Santo que te guía, que te confronta ese pecado y que transforma tu carácter? Mis amados, eso realmente marca la diferencia. Y déjeme decirle que el verdadero salvo no es quien está ocupando una silla en la iglesia algún día de la semana, sino quien está sellado con el Espíritu Santo de Dios y cuyo testimonio demuestra que Cristo vive en él.
Y déjeme decirle, como está Cristo, no puede perderse la salvación porque no depende de su esfuerzo, sino del poder de Jesucristo, quien lo está guardando por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve? Entonces, cuando alguien pregunta, ¿acaso se puede perder la salvación? Sencillamente no está considerando algo fundamental. La salvación no depende de nosotros, es de Cristo. Todo es desde la obra redentora hasta el perdón, la justificación que ya está hecho en Él. Y déjame decirle que no se trata de la perderé yo, sino de que Cristo nos la otorga y que sencillamente Él se asegura de que permanezcan aquellos que permanecen en Él. Y todo aquel que está en Cristo bajo su autoridad, siendo guiado por el Espíritu Santo y sellado para salvación eterna, tiene la plena certeza de que es salvo, no por obras, sino por los méritos de Jesucristo. ¿Cómo lo ve? Muchas personas están preguntando, ¿por qué la Biblia entonces ordena cuidar nuestra salvación con temor y temblor si la salvación no se pierde? Mis amados, la respuesta está en Filipenses 2:12. Pablo no dice cuiden de la salvación, sino ocupados de la salvación con temor y temblor. No se trata de ganarla y tampoco de mantenerla por obras humanas, sino de vivir con responsabilidad la salvación recibida. Y esta expresión de temor y temblor significa realmente reverencia ante Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él y evitando caer en orgullo o en descuido espiritual. No es miedo a perderla, mi amado, sino un llamado a obedecer, sabiendo que la salvación es por la obra de Dios, como dice el versículo 13, y debe reflejarse también en nuestra vida diaria. Eso es ineludible. Mire, eso no se puede evitar. Entonces, ocuparse también significa desarrollarla, practicarla, evidenciarla, porque no la podemos sostener por nuestro propio esfuerzo. Es una obra divina. Es de Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer, viviendo en obediencia, no intentando cuidarla para no perderla, porque eso implicaría que dependería de nosotros de alguna manera, y la Biblia jamás enseña eso. Por lo tanto, otro versículo que también se interpreta muy mal es cuando se intenta sustentar la idea de la posibilidad de perder la salvación por medio de 1 Corintios 9:27, donde Pablo dice claramente, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otras personas, pues yo mismo venga a ser eliminado. Pero mis amados, déjenme decirles, esto no significa que Pablo temía perder su salvación, sino ser descalificado en su servicio. El contexto aquí es deportivo, con un fundamento en este ejemplo que Pablo está utilizando, y significa realmente que así como un atleta puede ser eliminado de la competencia si no está siguiendo las reglas, entonces también un creyente puede perder las recompensas y la eficacia ministerial, pero jamás la vida eterna, porque no depende de él. La palabra que se está usando aquí para eliminado es la palabra griega adókimos, que significa reprobado para aprobación. Por lo tanto, no condenado. Pablo estaba más que seguro de su salvación, como lo expresa también en 2 Timoteo 4, 7 y 8, porque deseaba vivir también bajo una constante disciplina para no fallarle jamás a su Señor. Por lo tanto, mis amados, la Biblia enseña claramente la seguridad, la certeza de la salvación en varios pasajes, y yo quiero mencionar algunos de ellos. Mire, Juan capítulo 2, versículos 28 y 29, Romanos 8, 38 y 39, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, 1 Juan 5, 13, Hebreos 7, 25, 2 Timoteo 1, 12, Juan capítulo 14, versículo 15 y 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Por eso, mis amados, la pregunta no es si se puede o no perder la salvación, sino tener la certeza de que el que está en Cristo es realmente salvo. Quien duda constantemente pensando que depende de su esfuerzo y no de Jesucristo, que a veces la tiene y a veces no, mis amados, esto, pues la persona nunca ha sido salvo. Entonces la pregunta correcta sería, para un verdadero creyente, no es ¿acaso perderé la salvación? Sino, Señor, ¿cuándo será ese momento glorioso en que podré verte, mire, cara a cara, y disfrutar con gozo de tu presencia en la morada que tú, Jesucristo, has preparado para mí? Porque yo confío en tu promesa y soy salvo en él. Ahí debe estar en la certeza de su salvación en Cristo Jesús. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.